Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Muy, pero muy buenas, damas y caballeros, ¿cómo se encuentra usted? Muchísimas gracias por darle play, por darle reproducir a el episodio número 10 ya de nuestra primera temporada de Cine a Tres Actos. Yo soy Osvaldo Escalante y junto conmigo me acompañan dos grandes amigos, dos grandes compañeros y dos grandes conductores. Empezamos como siempre por las damas. Mi queridísima Ale Vega, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por seguir aquí con nosotros. Es que tengo que agradecerles porque en cualquier momento me abandonan, así que gracias por seguir aquí, Ale Vega. Mi queridísimo Osvaldo, yo jamás te abandonaría. Aquí voy a estar siempre que no me cambien por personas que les gusta el Spotlight. Voy a estar muy feliz siempre de estar con ustedes dos. Saben que disfruto mucho este bonito podcast, los temas que nos trae el patrón y demás. Y hoy tenemos uno muy polémico y muy chingón. Entonces, pues, muy feliz de estar con ustedes esta semana. Y ya en el episodio 10, estoy muy orgullosa de que lo hemos logrado. Lo hemos logrado, 10 episodios, se dice fácil, se dice pronto, pero son, como ya bien les digo hace varias semanas, pues son 10 semanas, oye, de estar aquí semana con semana, sin faltar, y de vuelta está con nosotros nuestro querido Freddy Montes. Freddy, te extrañamos nosotros, te extrañó el auditorio, el auditorio, ¿no? El chico radio, te extrañó la audiencia, y estoy seguro que tú también nos extrañaste a nosotros. Quiero pensar, ¿verdad? Digo, a lo mejor escuchaste el podcast y dijiste, híjole, me extrañan más ellos que yo, me necesitan más ellos que lo que yo los necesito a ellos. Así que, bueno, bienvenido de vuelta, Freddy, ¿cómo estás? Mi buen Osva, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ya aquí de vuelta. Espero, sí, extrañé yo al auditorio. A ustedes, yo diría que también, pero después de ver que no me necesitaron en el episodio anterior, pues ya que más me queda claro que en cualquier momento, también a mí, como dice Alejandra Vega, a mí me pueden cambiar por, pues no sé, por algún crítico de cine que valore mucho la mediocridad, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, no digamos nombres, pero como sé que me pueden cambiar, ya dije, no ya nombres. regresé. No digamos nombres, no digamos días, Se no refiere digamos. a Ibarreche, ¿no? No, Buah, mira, podría ser cualquiera, podrían ser muchísimos, pero lo que es cierto es que yo vine a reclamar mi lugar y a regresar para evitar que nos cambien porque esto está peligroso, ¿eh? Cualquier paso en falso y nos vamos. Así es, se descuida uno y bye, cualquiera de los tres. Pero bueno, muchísimas gracias Freddy, Ale y a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy, en este episodio número 10, pues tenemos obviamente el tema que ya ustedes pudieron observar en el título. Vamos a platicar sobre el viacrucis de Martin Scorsese, lo que fue la pre, la pro, la postproducción, por supuesto también de La Última Tentación de Cristo, esta película que fue todo un revuelo en su año y que a día de hoy pues sigue dando muchísimo de qué hablar. Pero antes vamos a tratar por supuesto las noticias más relevantes de la semana. Vamos a platicar sobre la Palma de Oro, sobre el Festival de Cannes 2025. Vamos a platicar sobre la nueva categoría de los Óscares para el 2028, de cuál se trata. Bueno, quédese con nosotros. Y también sobre cómo ha afectado a la industria hollywoodense pues todo este tema, ¿no? La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Quédense con nosotros y por supuesto que al final en nuestro tercer acto vamos a platicar también sobre las recomendaciones de la semana, que nos pusimos de acuerdo y los tres le traemos películas que se pueden encontrar en una misma plataforma de streaming, porque normalmente pues decimos de que una en Disney, otra en Netflix, otra en HBO y a lo mejor una persona pues no puede, y es lo normal que una persona no pueda sostener tantas plataformas, así que el día de hoy les traemos tres películas que se pueden encontrar en la misma plataforma. ¿De cuáles se tratan y de qué plataforma? Bueno, espérense porque en nuestro tercer acto hablaremos largo y tendido sobre ello. Pero sin más por el momento, vamos al primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos.
Pues bueno, damas y caballeros, iniciando con nuestro primer acto, las noticias más importantes, las noticias que más han dado de qué hablar durante esta última semana y que por supuesto nosotros aquí en Cine a 3 Actos teníamos que tratarlas, teníamos que dar nuestros puntos de vista y pues bueno, para ello vamos a comenzar con probablemente el Festival Internacional de Cine pues más importante, por lo menos a título personal creo que así es. Estamos hablando por supuesto de Cannes. En su edición 2025 ya se dieron a conocer las películas que competirán por la Palma de Oro en esta edición y por supuesto también las películas que competirán en las otras competencias, ¿no? Una cierta mirada, proyecciones de medianoche, proyecciones especiales, las que están fuera de competencia y las que nos interesan en esta ocasión, principalmente obviamente que son las que están en competencia oficial. Hay por supuesto muchísimas, pero aquí la pregunta es ¿cuál es la que más espera cada uno? Ya sea por el director o directora que esté detrás, por los actores, por la sinopsis, por lo que sabemos de ella. Así que voy a empezar contigo, Freddy, para que platiquemos sobre cuál esperas, porque hay la nueva de Wes Anderson, de la cual ya platicamos la semana pasada Ale Vega y yo. Está lo nuevo de Ari Aster, está lo nuevo de los hermanos Dardenne, está lo nuevo de Julia Ducournau, que fue la ganadora, también con Titán. Entonces, bueno, hay muchísimos directores, unos más conocidos que otros, pero que al final de cuentas, bueno, está también por ahí Richard Linklater, ¿no? Con Nouvelle Vague. Así que, Freddy, danos tu opinión, ¿cuál es la que más esperas y por qué? Muchas gracias, mi buen Osva. Bueno, de entrada, híjole, es que hay muchas cosas de qué platicar, pero bueno, sí viene lo nuevo de Wes Anderson de entrada, por lo menos en el tráiler se ve igual a lo que ha hecho desde el Hotel Budapest en adelante, o desde Isla de Perros en adelante, así que no me llama mucho la atención, pero veremos qué puede pasar. Está también lo nuevo de Julia Ducournau, que si usted recordará es la directora de Titán, esta película que en podcast diversos nos cansamos, un servidor o también el señor Escalante, Alejandra no, pero nos cansamos pues de hablar mal y de decir que era una inmerecida Palma de Oro en su momento. Vamos a ver qué nos trae No ahora le con saben. Alfa. Vamos a ver qué nos trae ahora con Alfa, si otra cochinada, si otra cosa ahí para poner dos escenitas, según ella, revolucionarias y muy atrevidas y ya. Hasta ahí se acabó. Y dos, tres colores y ya. Punto, se acabó su cine. Bueno, su película. Está ya hablando de cosas que sí llaman la atención. Está lo nuevo de los Dardenne. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo nuevo de Joachim Trier también. Está Carla Simón, que hace rato no aparecía, y además hay doble representación española. Lo nuevo de Ari Aster se presenta con Eddington, que a mí me llama la atención. No soy un gran fanático del cine de Ari Aster, pero esta película sí me llama la atención porque es una película de terror que se va a desarrollar en el contexto de la pandemia. Más que hablado el tema de la pandemia, pero hemos visto muy poco cine sobre eso, realmente, si lo piensan. O si acaso vemos quizá, más allá de las películas clásicas de Contagio que quizás hicieron más populares, pero no se aborda el tema de la pandemia como tal. Y aquí de ahí va a partir la premisa, se desarrolla en medio de la crisis por el COVID-19. Entonces vamos a ver qué nos trae Ari Aster. También lo dijo Osvaldo, Richard Linklater con Nouvelle Vague. Es un director muy interesante y me llama mucho la atención ver qué va a hacer con esta película sobre uno de los movimientos cinematográficos que precisamente hablamos hace un par de episodios aquí en Cine a 3 Actos. Hay mucho más cine, realmente la mayoría de las propuestas suenan interesantes. También hay algo por ahí del ruso Sergei Loznitsa, entonces, que es un thriller que pinta interesante. Entonces vamos viendo cómo se desarrollan. Hasta ahorita sabemos poco de las tramas y demás, nos tenemos que basar por los directores, quizá por los actores, pero poco a poco iremos abriendo más y veremos qué sale de esta edición del Festival de Cannes. En primer punto, por nombres, por lo poco que sabemos de las tramas y demás, pinta bastante interesante, al menos para un servidor. Yo si le tuviera que dar la oportunidad a una, Ale, es a la nueva película de Chie Hayakawa, espero estarlo pronunciando bien, la joven cineasta nipona, originaria obviamente de Japón, con esta película titulada Renoir, un drama fantasioso. Yo no
conozco la obra de la cineasta, la verdad mentiría si les dijera que he visto alguna de sus películas, pero bueno, tercera participación ya en Cannes, ya ganó una mención especial por la Cámara de Oro en 2022 con la película Plan 75, y bueno, un coming of age con toques surreales y que bueno, ¿no? Es la película que busca, ahora sí la directora, que la haga dar ese salto a este lado del charco, al continente occidental. ¿Tú qué opinas sobre esta selección de películas, Ale? ¿Cuál es la que más te llama la atención? Híjole, es que como bien dijo Freddy, sí hay un montón, ¿no? Hay unos montón de nombres que me emocionan muchísimo. Es muy difícil escoger a uno solo y decir ese es el bueno o ese es el que es el más llamativo. Estoy viendo los nombres de todo lo que se publicó y pues ya dijeron, ¿no? Joachim Trier, Carla Simón, pero también está Kelly Reichardt, que usted seguro se acuerda de ella por un montón de películas increíbles como First Cow o Wendy Lucy o como Night Moves. Está Jafar Panahi, que siempre es polémico y maravilloso ver que por más que lo quieren meter a la cárcel, él sigue haciendo películas. Y a mí personalmente me emociona muchísimo Fatih Akin, que va a estar en las proyecciones especiales, que es el director que usted ubica por películas tan grandes como El monstruo de San Paoli o En la penumbra. Viene con su nueva película. Alex Lutz, que es un actor que a mí me parece además muy guapetón, pero que ahora está haciendo un par de películas y va a presentar la francesa que se llama Connemara, pero sobre todo Kirill Serebrennikov, que es un director que a mí me fascina porque a todos nos enamoró con Leto, con La fiebre de Petrov, El estudiante, que es una película muy ruda. Va a presentar también su nueva película, que además está coproducida con México. Entonces, hay un montón de nombres bien emocionantes. Yo estoy, la verdad, ya sé que es como, ay, pues Cannes, claro, siempre nos va a emocionar, pero creo que particularmente entre más veo la variedad de cosas que trae, más me emociona por todos lados, no nada más la competencia oficial, sino todas las funciones alternas propias del festival se ven muy bien. Entonces, pues échele un ojo a la lista, que es bastante larga, mi querido escucha, y va a ver que hay un montón de nombres y proyectos que, como bien dijeron mis compañeros, son bien llamativos de grandes directores y que ya esperamos que lleguen pronto para acá. De acuerdo, esperando que tengan la gran mayoría de ellas, por lo menos así será con los directores reconocidos y reconocidas, pues una longeva exhibición en salas mexicanas, esperemos que así sea. Pero bueno, cambiando entonces de noticia, vámonos con la nueva categoría que va a estar llegando para los Óscares. Por allá ahorita a ver si podemos confirmar el dato, si así me sale el pajarito, ¿no? Si es 2027 o 2028 cuando va a estar llegando esa nueva categoría de mejor diseño de especialistas, ¿no? O bueno, como también podría ser, pues ¿cómo se, o sea, es el de los nuevos diseños de Pues de dobles, de dobles, acción, ¿no? Ajá, ¿no? de Stoneman, de Stone Girl, ajá, sí, o sea, Oye, pero no entendí eso de que ahorita que se te salga el pajarito. ¿Me no, podrías no, 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 explicar? no, no, que me diga el pajarito, el chícharo, mi Freddy. Oye, el que hambre piensa, el que hambre tiene en pan piensa, ¿no? Dicen por ahí, mi querido Freddy. Eso va luego del Pero podcast, nadie dice amigo. pajaritos, Osvaldo. Sí, el pajarito que te dice, el pajarito. Tu mamá nunca te dijo así, Ale, cuando te decía, un pajarito me dijo No. esto. El chícharo sí. El chícharo sí. Bueno, El sabemos que pajarito hay sí. muchísima choque cultural en nuestro propio país, en el norte y en el centro. Pero bueno, ¿es 2027 o 2028, Freddy? Confírmame. No, es 2027. correcto, 27. O sea, Ok. la ceremonia del 27. Ah, ok, perfecto. Que estaría concordado también con pues los 100 años, ¿no? De la gala de los Óscares. Va a estar llegando entonces esta nueva categoría y yo les pregunto a ustedes, y ahora empiezo contigo, Ale. Hacía bastante tiempo, hay que poner el contexto, que no había una nueva categoría. De hecho, desde el 2001, si no me equivoco, desde que se creó la categoría de mejor película de animación, que fue Shrek, la gran ganadora, ¿no? Un año después, obviamente, en el 2002. Ya se prevé también que vaya a llegar la de mejor dirección de reparto para el 2026. Entonces, esa va a llegar primero y después llegaría esta, la de los dobles de riesgo. Pero con esto de que se están creando nuevas categorías y con eso de que en un momento se optó por la de mejor película popular y luego como que siempre no y mejor la metemos de otra manera, bla, 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 bla. Ale,
¿crees que una categoría como esta hacía falta, era necesaria? O si nos tenemos que poner piquis, ¿tú hubieses escogido alguna otra categoría, alguna otra área, ya sea técnica, creativa, de alguna producción, de alguna película que hubiese merecido más la pena entregarle un Oscar? ¿Qué opinas tú? Pues mira, es que suena raro, ¿no? O sea, yo entiendo perfecto que es un trabajo descomunal el tema del stunt, sí es una cuestión de riesgo de que casi que la vida va de por medio, y tiene su valor, ¿no? Lo que sí es que creo que por más que hayamos visto algo muy bien hecho con los stunts, difícilmente lo vemos como un logro tan grande en una película como para resaltarlo, es decir, como para darle un Oscar, no sé, ¿sabes cómo que me suena? Como un poco estas películas taquilleras que a fuerza quieren meter en la premiación y que es como, ok, ya vimos los stunts en la nueva de Rápidos y Furiosos, por ejemplo, y quieren ponerla en la premiación para jalar público y entonces esta es una opción, ¿no? No sé, no estoy demeritando el trabajo que tienen, pero de pronto me parece que está un poco sacado de la manga, que es una motivación más o es un pretexto más para hablar de películas taquilleras y jalar más público. No sé, como que no lo compro tanto. Te insisto, no quiero ser grosera ni decir que no lo vale, pero de alguna manera me parece que primero se están quejando porque no pueden dar todos y luego unos acaban dándolos en los comerciales y luego las mencionan de paso porque se va el tiempo y luego resulta que agregan más, entonces pues ya que se pongan de acuerdo. Y sí, yo la verdad creería que es una categoría pues de esas que no van a llamar tantísimo la atención a quienes realmente son cinéfilos. No lo sé. Sí, a ver, Freddy, ¿tú qué opinas? Porque si nos ponemos a darle un premio a cada individuo, a cada específica categoría y trabajo dentro de una producción, pues no vamos a terminar nunca, ¿no? Es como si en diseño de, bueno, en mejor fotografía, pues pusieras mejor fotografía, mejor colorista, o a lo mejor en mejor diseño de producción pusieras no solamente, no lo englobaras en todo, sino set, sino arte, ¿no? Como era antes, que muchas veces en las primeras categorías eran así, eran diferentes a como terminan siendo ahora. ¿Tú qué opinas? ¿A lo mejor alguna otra? ¿O cómo estamos? ¿O los Óscares ahora van a ser sábado y domingo porque ya no va a caber en un mismo día? ¿Qué opinión te merece esta nueva categoría? Sábado y domingo, eso estaría interesante. Este, sí, creo que hay, como bien dice Ale, 1000 categorías que se podrían, premiar y siempre le vamos a encontrar unas que sí, unas que no. Ahora, dentro de esto, Ale acaba de dar con un punto. Esto fue para meter películas populares en la premiación porque está cantada, ¿no? La quinteta, nominados a mejor, diseño de especialistas. Rápidos y Furiosos, Misión Imposible, Avatar, Avengers y de Thor contra las momias de Guanajuato. Punto. Y ahí están. Entonces son películas que llaman la atención de personas que quizá no siguen la ceremonia y la idea es atraerlos un poco. Pero dentro del tema como tal artístico y que se está premiando, creo que habría otras para entrar. Incluso la otra categoría que sumaron y estará en la próxima edición, que es mejor casting o mejor reparto, pues si ya estás premiando a los actores que en lo individual lo hacen bien, yo tampoco le he visto un sentido a tener una categoría que premie mejor elenco en conjunto. Siento que otra vez es una muestra también de que la academia mayor o el sindicato mayor dentro de la academia pues es el de actores y Es se lo que están te iba a enfocando decir, en que eso. es algo que ya que se premia, ¿no? Mejor elenco en los SAG. En los SAG y dices, bueno, pues son premios de actuación, pero aquí si ya estoy premiando a los actores, ¿para qué le sumo? O sea, le sumo acá, pero le resto, por ejemplo, en sonido, que hace 3, 4 años le quitaron la división entre edición de sonido y mezcla de sonido y dejaron sonido general. Ok, va, está bien, pero pues entonces tampoco tiene ningún caso individualizar ya todas el tema de actuación, porque incluso dentro de este ramo me parecería mucho más artístico y mucho más reconocible para premiar en unos Oscars el trabajo al mejor doblaje, por ejemplo, antes que mejores dobles o mejor casting. O sea, a mi parecer, había mucho camino antes de introducir este par de categorías en la ceremonia. Ok, sí, estoy un poquito con ustedes. Creo que ya si de por sí la queja de muchísimos, y no solamente de la audiencia en sí, sino de los que se dedican a analizar las galas y todo eso, ya dicen que son demasiado largas, demasiado tediosas, pues
seguramente serán categorías que tengan que ser entregadas entre cortes o de manera muy rápida, o de esas categorías que cuando las anuncias aprovechas para ir a recargar los snacks y la comida, ¿no? O ir al baño, porque seamos sinceros, y no es por restarle mérito, porque a ver, los dobles de riesgo y han estado desde el inicio del cine, y no necesariamente con doble de riesgo nos referimos a que se atira de un barranco y se golpea porque no quieren que la estrella se ensucie, sino porque, a ver, desde el inicio ha habido la propia película de Singing in the Rain, ¿no? También por ahí está, o sea, o este tipo de películas en donde utilizaban a un doble para X escena en específico, sin necesidad de que vaya a ser algo de riesgo. Entonces, a ver, de que son importantes, pero sí creo que las que están son las que engloban de manera muy puntual, pues lo que es ya una producción de una gran película. Pero bueno, pasemos entonces con la tercera y última noticia de este episodio. Vámonos a temas un poquito más políticos, pero sin ahondar muchísimo en los detalles políticos, y más que nada, que a ver, es una noticia política obviamente y afecta a la política directamente en lo que vamos a mencionar, pero vamos sobre este tema de los aranceles, ¿no? De Estados Unidos, de China, que Donald Trump dice yo te pongo tantos aranceles, y que China dice bueno, yo no me dejo, yo no soy como los demás países, yo te los regreso, y así anda, ¿no? En una guerra entre aranceles y aranceles. Ahora, lo importante o lo que nos compete a nosotros o al mundo del cine es que China ya dijo, ¿no? Y como una de las medidas que va a tomar para como aranceles o para afectar el mercado estadounidense en su país, pues es la reducción o incluso la prohibición de películas hollywoodenses, de películas estadounidenses en territorio asiático, específicamente en territorio chino. Ale, comienzo contigo. ¿Esto es una medida que le va a generar más problema a China por no tener las grandes películas hollywoodenses en su territorio, a pesar de que China obviamente produce películas, aunque no con tal magnitud como a lo mejor la India, por ejemplo, que es una industria que es autosustentable? ¿O le afecta más a Estados Unidos el no poder proyectar sus películas en un mercado de millones y millones de personas como lo es China? Hay que recordar, y por ejemplo, algunos de los datos que por aquí se nos maneja es que la película de Minecraft de Warner Brothers, esta que es la que está ahorita en cines, lideró la taquilla china con una recaudación de 14.5 millones de dólares, aproximadamente el 10% del total mundial. Y en 2024, el año pasado, la película estadounidense más taquillera estrenada en China fue la de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que recaudó 571.8 millones de dólares a nivel global. 132 fueron en salas chinas. ¿Qué opinión te merece? ¿Es una medida drástica o quién crees que pierde más? ¿Estados Unidos o China? Híjole, yo pensaría que Estados Unidos, ¿no? Justo lo que acabas de mencionar respecto a que sí es un gran público, o sea, es súper numeroso, y que a final de cuentas, pues no es un país de pocos habitantes, ¿no? Entonces, se está perdiendo mucho más Estados Unidos. A final de cuentas, las películas grandes, como las que mencionaste de ejemplo, van a seguir llegando allá. A lo mejor en menor número de distribución, o a lo mejor en ciertas salas, pero va a haber manera de verlas, ¿sabes? Y digo, aguas internacionales podemos llegar todos. Pero creo que ellos, o sea, el público chino sí va a poder ver estas películas de alguna manera, pero pues la lana que se va a perder a Estados Unidos me parece bastante significativa. O sea, no son países pequeños y se están metiendo en broncas que vaya, si fuesen un poquito más decentes en sus políticas o más flexibles, pudieran llegar a un acuerdo, pero esa necedad de su gobierno y de las cosas se van a hacer como yo quiera, espero em, les les complique las circunstancias de sus distribuciones y por lo tanto de sus ganancias, porque me parece que es lo que se merecen. Entonces, no sé, si yo tuviera que apostarle a quién pierde más, seguramente pierde más Estados Unidos por la lana que hay de por medio. Freddy, si de por sí el mercado chino, o bueno, las autoridades chinas ya suelen censurar, ¿no? Películas estadounidenses que a lo mejor tratan algunos temas que no son del agrado del gobierno chino,
pues ahora ya estamos hablando de limitarlas directamente ya a la película. No estamos hablando de cortar un segmento, de censurarlas por un momento, de editarlas, sino de simplemente no proyectarlas. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Ale, quien pierde más es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China es un mercado muy, muy atractivo. Tiene muchísima gente e incluso, aunque sea un porcentaje pequeño de la taquilla china la que se traduce en películas estadounidenses, ese pequeño porcentaje representa muchísimo dinero para Hollywood y para Estados Unidos. Tan sí que hace, no sé, como 8 años más o menos, 7, 8 años, salió, quizá ustedes lo recuerden, sino que bueno, una película que se llamaba La Gran Muralla con Matt Damon. Y era una película que buscaba, o sea, ahí donde ven toda la fanfarria y toda película dominguera y la pasan en el 5 y se acabó. La realidad es que la película tenía un trasfondo que era buscar que el mercado chino se acercara. Y si esa película tenía era rentable, sobre todo en China, lo que estaban buscando era el mercado chino. Si tenía si era rentable en ese país, se iba a seguir con esta dinámica de hacer productos dirigidos al público chino. ¿Por qué? Porque es un gran mercado. Entonces, al perder o a tener esta limitante, que si bien no es una barrera total, sí es una limitación, una reducción de películas extranjeras o estadounidenses, mejor dicho, pues claro que le va a afectar a la industria hollywoodense. Insisto, quizá al público chino no tanto porque representaba un pequeño porcentaje de lo que ellos van a ver. Y a final de cuentas, China o va a producir más películas o va a traer películas europeas, latinoamericanas que son atractivas. Entonces sí me parece que es un duro golpe a la industria hollywoodense, derivada, por supuesto, de temas políticos. De repente creemos que el cine está fuera de todo esto, pero no, también es importante y esta nota lo demuestra. Claro, sí, o sea, a China le estás quitando a lo mejor un gran producto que es el hollywoodense, pero es un producto, ¿no? Y a Estados Unidos, pues le estás quitando gran parte de su mercado a nivel internacional. ¿Cuáles serían los países que más le aportan a las películas hollywoodenses? China, supongo yo que pues, ahí debe estar México, ¿eh? Por lo menos en algunos géneros, como por ejemplo el terror, los superhéroes, ahí está México también en los Seguramente. primeros Sí, lugares. sí, sí, totalmente. Sí, y si no se ponen las pilas, para allá puede ir este pedo también. Pero bueno, terminando entonces con el tema de las noticias, que fueron bastante interesantes y de todo tipo de colores. Con eso terminamos nuestro primer acto y vamos, por supuesto, a nuestro segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Este filme lo he hecho para mí, para mi fe en Dios, para sentirme en este momento de mi vida más cercano a Él. Martin Scorsese, 1988. Fue en 1972 cuando Martin Scorsese recibió de manos de Barbara Hershey, protagonista de su film Boxcar Berta, el libro La última tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis. El neoyorquino tardó 7 años en leerlo debido a que estaba tan fascinado con él que no quería terminarlo. Una vez concluida la lectura, por allá en 1979, el cineasta tomó la decisión de hacer una adaptación cinematográfica de dicho escrito y así cumplir el que desde niño era uno de sus grandes sueños: hacer un film sobre Jesucristo nada ortodoxo. La novela de Kazantzakis mostraba a Jesús como un Mesías muy humano, con dudas, con errores, con rabietas, con deseos y hasta con tentaciones. Esta visión del Nazareno, alejada de los cánones del catolicismo, pues provocó, obviamente, que la Iglesia Católica incluyera este escrito en el índice de libros prohibidos, además de costarle al escritor griego la excomunión por parte de la Iglesia Ortodoxa griega. Con estos antecedentes quedaba claro que llevar a cabo este proyecto no sería tarea fácil, pero lo que Martin no sabía era que estaba por comenzar una producción que lo haría vivir, fiel a la historia de su protagonista, un auténtico viacrucis. Lo primero que hizo el cineasta tras adquirir los derechos de la obra literaria fue encargarle su adaptación a quien fuera su guionista en las cintas Taxi Driver y Raging Bull, Paul Schrader, un hombre con raíces calvinistas cuya estricta educación religiosa le permitió ver su primera película hasta que cumplió 18 años. Sin duda, el escritor idóneo para este trabajo. Con Scorsese y Schrader como estandartes del proyecto, Paramount se hizo cargo de la producción de la película. El neoyorquino lo tenía todo.
Una casa productora de renombre, un presupuesto que oscilaba a los $14 millones, a Israel como sede del rodaje y a un elenco conformado por Aidan Quinn en el papel de Jesús, Ray Davies como Judas Iscariote, Vanity como María Magdalena y Sting como Poncio Pilato. Pero el rumor de que se estaba gestando un proyecto blasfemo hizo que Paramount fuera blanco de amenazas por parte de grupos religiosos. Esta situación, aunada a un aumento en el presupuesto pactado, provocó la primera caída en el viacrucis de Scorsese. En 1983, el proyecto fue cancelado. Tras este duro golpe, Martin se encargó del rodaje de cintas como After Hours, aunque en su mente, pues siempre estuvo la idea de sacar adelante su tan ansiado proyecto. Muestra de ello fue que en 1985 consideró la opción de ser financiado por Jack Lang, el ministro de Cultura de Francia, quien lo invitó a presentar After Hours en el Festival de Cannes. La idea fue finalmente desechada debido a que el arzobispo de París, Jean-Marie Lustiger, reprobaba la idea de usar fondos públicos para financiar lo que aparentaba ser una blasfemia. Y allá, en 1986, cuando Universal Studios mostró interés en rescatar La Última Tentación de Cristo. Sin embargo, las condiciones del estudio para encargarse de la producción pues no fueron pocas. Ofrecieron un presupuesto de solamente $7 millones, la mitad del ofrecido por Paramount. Fijaron un periodo de rodaje de solo 58 días y cambiaron el lugar de filmación de Israel a Marruecos. Pero la condición principal fue que después de este filme, Scorsese filmaría con ellos una película mucho más comercial, la cual terminaría siendo Cape Fear o Cabo del Miedo. Lo siguiente para Scorsese fue buscar nuevos actores para interpretar a sus personajes. Para el papel de Jesús se barajaron varios nombres como Christopher Walken, Eric Roberts, Aidan Quinn, quien había sido elegido para el proyecto cuando el proyecto era responsabilidad de Paramount, y por supuesto Robert De Niro, quien no participó en el proyecto ya que, además de encontrarse ocupado trabajando en el rodaje de Once Upon a Time in America, declaró que no se veía a sí mismo como una buena opción para el papel. El elegido terminó siendo Willem Dafoe, quien fue seleccionado por el director tras ver su trabajo en la cinta Platoon. El resto del cast quedó conformado por Harvey Keitel, cuya representación de un Judas pelirrojo y con acento neoyorquino le valió una nominación como peor actor de reparto, David Bowie en el papel de Poncio Pilatos, quien grabó sus escenas en un día, y, como debió ser desde un principio, Barbara Hershey en el papel de María Magdalena. En cuanto a la banda sonora, el encargado fue Peter Gabriel, cuyo trabajo en esta cinta le valió una nominación al Globo de Oro. Aceptadas todas las condiciones y con equipo completo, el director comenzó con el rodaje, viéndose obligado por las circunstancias de tiempo y dinero a realizar un film con toques minimalistas e inclusive improvisar algunas escenas. Sin embargo, este fue el menor de sus problemas, ya que durante las filmaciones los grupos religiosos volvieron a hacer de las suyas. Todo comenzó con protestas afuera de las locaciones, después amagaron con boicotear a Universal por haberse involucrado en el proyecto, pero el problema mayor llegó cuando Scorsese comenzó a recibir amenazas de muerte, las cuales fueron lo suficientemente significativas como para hacer que el cineasta estuviera acompañado por guardaespaldas en todas sus apariciones públicas durante varios años. Otro afectado fue Willem Dafoe, obviamente, quien quedó expulsado de otra producción, debido a que los patrocinadores amenazaron con abandonar el proyecto si él seguía formando parte del mismo. Una vez terminado el rodaje, parecía que los problemas podían cesar, pero no había nada más alejado de la realidad. Cuando La Última Tentación de Cristo estaba a unos meses de estrenarse, comenzó a circular un rumor que inconformó a los grupos extremistas religiosos, aún más que el hecho de tener una versión humana del Mesías, y es que se decía que la película de Scorsese contenía una escena de sexo entre Jesús y María Magdalena. Con fecha de estreno ya programada, alrededor de 10,000 personas se manifestaron a las afueras de los estudios Universal para tratar de impedir el estreno. En varios puntos de Estados Unidos se llevaron a cabo manifestaciones en contra del film y una asociación encargada de defender a la familia contrató a una página entera del periódico New York Times para pedir su boicot. Pero Universal entendió que la publicidad, buena o mala, siempre es publicidad, y no solo se negó a cancelar la proyección del film, sino que adelantó su estreno en algunos cines de Estados Unidos, por lo que La Última Tentación de Cristo vio finalmente la luz en una docena de complejos cinematográficos el 12 de agosto de 1988. La siguiente parada de esta película fue en el Festival de Cine de Venecia el 7 de septiembre de dicho año.
Ahí, el director Franco Sefirelli retiró del certamen su película Young Toscanini, debido a la aceptación en la programación de la película de Scorsese. Aunado a esto, un abogado italiano presentó una demanda en contra de los programadores del festival, exigiendo que no se exhibiera dicha cinta. Ninguna de las dos acciones impidió la proyección del film. Pero el punto máximo de la intolerancia en la que se vio envuelta esta película llegó el 23 de octubre de 1988, cuando se perpetuó un atentado en contra del cine Saint-Michel de París, Francia, por parte de un grupo católico extremista, mientras La Última Tentación de Cristo era proyectada. El ataque hirió a 14 personas, 4 de gravedad, y el complejo cinematográfico sufrió severos daños que obligaron a que se mantuviera cerrado por restauraciones durante 3 años. Los problemas siguieron alrededor del mundo. En España la gente lanzaba huevos a los anuncios en los que se mostraba promoción de la cinta, y en los cines donde se exhibiría el filme se veía mujeres rezando al pie de las puertas. Otros países optaron por ni siquiera exhibirla, entre ellos Israel, Turquía, Argentina, Chile y, como era de esperarse, México. La relación entre Chile y esta película fue muy particular. La cinta fue censurada en el país andino, en ese entonces bajo la dictadura de Pinochet, con el argumento de que se afectaban los valores y principios de algunas personas vinculadas al catolicismo. El asunto trató de resolverse en los juzgados nacionales, y una vez agotada todas las instancias locales fue a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una sentencia en 2001, 13 años después del estreno planeado, en la cual se resolvía que la censura del film suponía una violación a las libertades de conciencia, religión, libertad de expresión y de pensamiento descritas en los artículos 12 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta resolución no solo permitió que se exhibiera la película, también obligó al país chileno a modificar su constitución. Como dato curioso, aun cuando Chile se vio envuelto en la controversia antes mencionada, hubo un país que se tardó más que todos en exhibir el filme después de su prohibición, el año 2004. El país, nuestro México, tan lindo y querido como conservador. A final de cuentas, Martin Scorsese fue nominado al Oscar como mejor director por su trabajo en esta cinta. Y al día de hoy, La Última Tentación de Cristo se ostenta como una de las obras más recordadas de este extraordinario cineasta. En parte por lo aquí expuesto, pero también por ser uno de los filmes religiosos con mayor calidad de todos los tiempos. Sin duda una buena opción para disfrutar en esta Semana Santa, sin importar la religión que profesen, o si no son creyentes de nada. Eso sí, quizá el único requisito sea tener una mente abierta para disfrutar de esta película, que significó para su creador un auténtico viacrucis. Pues ahí la historia de todo el tormento que fue la producción, ¿no? Y sobre todo la pre y también la postproducción de esta película de La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Willem Dafoe en una de sus mejores actuaciones de toda su carrera, y eso que vaya que es decir mucho. A mí lo que me llama la atención, queridos Freddy, querido Ale, bueno, también antes de continuar con nuestras opiniones tanto de la historia, de la producción, como también por supuesto de nuestras opiniones de la película, creo que a nombre de todo el equipo y de todos los que nos escuchan es agradecer y felicitar a Freddy, quien es el autor por supuesto de la redacción y del guión de lo que acabamos de transmitirles a ustedes. Ay, bueno, pues ChatGPT, pues. ChatGPT, exactamente. Hice No seas mi modesto. foto de Estudio Ghibli y el guión. Venía a punto en paquete. Sí, de hecho, si gustan, Ale Vega hizo una imagen de Willem Dafoe como Jesucristo en Estudio Ghibli. Se las compartimos con muchísimo gusto a través de nuestras redes sociales. Jamás en la vida, jamás. El día que lo haga, por favor, me corren de aquí. O te ascendemos a gerente. Una de dos. No. Bueno, regresando por supuesto y de verdad Freddy, muy, muy rifado por supuesto, tanto en este como en el texto de la historia del cine. A mí lo que me causa muchísima curiosidad y al mismo tiempo no tanta curiosidad, sino más bien risas, sátira y se me está hipocresía al mismo tiempo, pues es justamente eso, ¿no? La hipocresía de estos grupos extremistas religiosos que dicen no hay que estrenar una película como La Última Tentación de Cristo porque a nuestro Dios lo baja a terreno humano y lo hace cometer pecados, algo que él nunca hizo y bla 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 y bla bla bla, pero mientras tanto
cometo un acto terrorista en un cine donde hay diferentes personas que obviamente están simplemente disfrutando de una película, causando la muerte de unos tantos, ¿no? Y luego, también lo llevamos a que se retire de ciertos festivales. Porque no sé ustedes, y comienzo contigo, querida Ale, una cosa que no es que lo entendamos, ¿no? Porque decimos, híjole, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, una cosa es que grupos religiosos, pues quieran prohibir una película porque tocó fibras sensibles y por lo que sea, ¿no? Esas personas que ya son extremistas, que ya son cerradas de mente, que son extremadamente conservadoras y que por más que les intentes plasmar una obra, pues no la van a ver como eso, ¿no? Una cosa es eso. Pero ahora bien, que los propios, que otros directores como Franco Sefirelli o que propios abogados italianos quieran quitar la proyección de un festival de cine, hágame usted el favor, simplemente porque es una película que a ojos de unos tantos no está bien vista. Eso ya para mí pues es otra cosa. O sea, una cosa son los grupos y otra cosa es el propio gremio, ¿no? La propia industria que busquen censurarte a ti como director. Aparte a ti, Martin Scorsese, ¿saben lo que daría este director que no lo conozco, pero por tener en su uña del pie la mitad del talento que tiene Martin Scorsese? No. Híjole. Yo no sé qué opines, Ale, pero de verdad que Martin Scorsese salió de esta película. No, por el contrario, más fortalecido que nunca, yo estoy seguro. Es que mira, tienes toda la razón. Yo sabía que ibas a brincar para defender a Scorsese y todo lo que haga en la vida. Eso me encantó. Creo que ya de por sí, si lo hicieras hoy mismo, también habría grupos que iban a poner el grito en el cielo y también dirían que estás blasfemando y etcétera. Más en esas épocas, ¿no? Creo que fue un movimiento sumamente atrevido por parte de Scorsese, que ya sabíamos, que él ya sabía, que tenía la maestría para realizar algo tan complicado, pero que se iba a enfrentar a cosas muy rudas, a gente enardecida, por supuesto, y la valentía, primero que nada, es lo que hay que rescatarle a este señor, porque en los ochentas pues no iba a ser nada sencillo, y tengo entendido que también estuvo toda esa polémica y todo ese desgarramiento de vestiduras tuvo que ver con que el propio Papa, ¿no? Juan Pablo II fue el que no, la gente no la viera. Y la Madre Teresa de Calcuta dijo que era una blasfemia. Y entonces, pues vaya, por todos lados parecía que era el mismo demonio Scorsese. Pero sabemos que los grupos religiosos siempre son así, ¿no? Muy así, todo es muy drástico y todo es un sufrimiento total. Entonces, se esperaba que estas cosas fueran rudas. Lo que sí me sorprende es que, como bien dices, esta gente que, pues, que pretende tener las buenas costumbres y la buena moral y ahí amenazando de muerte al pobre director. Entonces, pues fue un movimiento muy valiente, pero por supuesto que le iba a traer bastantes repercusiones y pues ya lo platicamos, no solo a él, ¿no? También a Willem Dafoe y algunos otros de los involucrados, pues no les fue tampoco tan bien, pero creo que la película lo valía, ¿no? Hoy que platicamos de muchas de estas películas que cuestionan a la religión, esta sigue siendo una de las más importantes, tan es así que por eso la semana pasada que medio platicábamos del tema, no ni siquiera la mencionamos porque valía la pena dedicarle un episodio completo, decir que toda su hechura tiene mucho detalle, tiene mucho cuidado, no es nada más polémica porque sí. Y pues lo que decimos, ¿no? Scorsese también ha tenido que en temas religiosos una presencia importante, como que es algo que para él es muy significativo, no necesariamente porque él se latigue, pero ha sido parte importante de su vida y eso es muy resaltable porque pues no cualquiera se atreve a algo así. Entonces yo lo aplaudo y pues lástima que hay mucha gente muy cerradita de mente. Así es, Freddy Pinochet, uno de los dictadores pues más importantes y relevantes, ¿no? De toda la historia, que no dejó de asesinar y de desaparecer a chilenos, pues te habla de las buenas costumbres, de los buenos valores, de los principios, y aplausos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la única al parecer que veló por la libertad de expresión, por el arte y por en contra de la censura, ¿no? Hasta que por fin una institución y una organización internacional hace algo por la pobre gente. A ver, Freddy, platícanos sobre esto que acabamos de retratar. Sí, pues mira, de entrada por el tema de Pinochet, y lo comentaba Alejandra de Juan Pablo II y demás, pues más que otra cosa,
pues no deja de ser política, no deja de ser un tema de mover a las masas y de mero populismo, ¿no? ¿Por dónde le buscamos? ¿Por dónde nos mostramos muy moralmente correctos, muy defensores de la iglesia y de demás cuestiones? Pues encontraban aquí una minita de oro en muchos sentidos y la explotaron a final del día. En efecto, la Corte Interamericana veló por esto. La Corte Interamericana suele dar sentencias interesantes, pero siempre se manejan en general como recomendaciones. El tema es cuando las aplican en sus ordenamientos jurídicos y Chile lo hizo. Entonces, más allá de que se exhibiera la película per se, pues la recomendación hizo algo más importante, que es que la propia constitución chilena cambiara y se abriera en cuanto a la producción o difusión de contenidos cinematográficos de este estilo, lo cual me parece fantástico. Entonces, ya lo hemos platicado en nuestro programa o en nuestro capítulo de historia del cine, lo platicábamos hace rato con el tema de los aranceles de Estados Unidos y China. A final de cuentas, el cine no es nada más ir a entretenerse, que sí puede servir para eso, para palomear, para salir con la novia, para lo que quieras, pero también tiene estos toques donde se modifica o donde representan un cambio, una revolución para la realidad. Y La Última Tentación de Cristo, con todo y que es un excelente producto cinematográfico, porque lo es, consiguió esto, ¿no? O sea, una película, en algún momento un cineasta en Estados Unidos consigue indirectamente y a forma de efecto mariposa modificar la constitución de un país en Latinoamérica. Entonces, pues la historia, más allá de todo lo demás que hemos contado, es brutal, es fantástica y bien merecido que una película como esta tan buena de un director tan importante, pues también haya tenido esta repercusión en el mundo de la abogacía, de los derechos humanos, en el tema jurídico latinoamericano y demás cuestiones. Es bastante interesante y por ahí pueden echarse las 500 páginas de la sentencia si gustan. Adelante. No, hombre, si Freddy de seguro ya las leyó y las reinterpretó y todo. Recordemos que estamos en el área Ya está de ahí dispuesto él a Sí, sí, saltar sí. para cualquier cosa. Estamos en el área de expertise, de mi querido Freddy Montes. Hay que recordar que aquí el señor es un señor abogado. Así que, pues Pero, justamente, ¿no? o sea, lo dirás de broma, pero sí, antes incluso de todo, sí me lo pusieron a estudiar en la carrera, de hecho. Fue una de Ándale. las sentencias que estudiamos. No, 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 ves que es algo que solamente Martin Scorsese podría lograr. De eso estoy seguro. Pero bueno, pasemos entonces, ya habiendo platicado sobre toda la historia y sobre el viacrucis que significó para Martin Scorsese la realización de esta película. Hablemos de en sí de la cinta, ¿no? En una filmografía tan vasta, tanto en calidad como por supuesto también en cantidad, como la de Martin Scorsese. ¿En qué lugar podemos situar a La Última Tentación de Cristo, Freddy Ale? Estamos con todo el respeto a todas las películas de Martin Scorsese, ¿no? Digo, yo creo que hasta las que están más abajo, pues son buenas películas y las que están hasta arriba, pues son grandes obras maestras obras maestras del séptimo arte. Entonces, sin demeritar que a lo mejor puede estar abajo o puede estar en medio, puede estar arriba, pues estamos de acuerdo los tres en que es una gran película por todo lo que significó y por los propios méritos cinematográficos per se, ¿no? Pero esa es la duda. ¿En qué parte, en qué nivel de la filmografía de Martin Scorsese podemos situar a La Última Tentación de Cristo? Ale, comienzo contigo. ¿Está en lo bajo? ¿Está en el medio? ¿Está en lo alto? Para ti, ¿en qué punto se encuentra? Qué pregunta tan difícil, Osvaldo Escalante. Es que mira, yo creo que sí es una cuestión muy de gustos. Por ejemplo, este tipo de películas, para mí en particular, no es un tema en específico que a mí me llame la atención. Por ahí hemos mencionado Cabo de Miedo, por ejemplo, o por la famosísima Taxi Driver o Goodfellas. Muchas películas que para mí, en un gusto muy personal, son más significativas, ¿no? O sea, me parece que en su escala, en su filmografía estas pueden estar mucho más arriba que La Última Tentación. Sin embargo, también es cierto y más allá de los gustos, que esta película tiene un mayor impacto en su carrera, tiene un peso más específico en cómo la recibió el público que a lo mejor muchas otras.
y eso tiene que alzarla. Más allá de que quizá no sea un tema que a mí me parezca tan de mi gusto, o que a lo mejor todos recordemos unas que ganaron más premios o que tuvieron más actores de los que suelen trabajar con él. Creo que esta película, por lo que mencioné de su valentía, de su interés por explorar un lado humano de la religión, del propio Mesías, tiene que ponerse en un lugar alto porque la seguimos recordando como algo que interpeló a creyentes, a no creyentes, a quien ya había leído la novela, a quien se rasgó las vestiduras, a quien cuestionó que fuera Willem Dafoe, por ejemplo, porque todavía no era, pues no tenía tantas películas como el día de hoy, ¿no? Entonces, por muchas cosas, creo que sus características en general le dan un valor más alto y creo que podríamos ponerla así en el top de las que ha hecho y que a lo largo de su carrera, cuando hagamos una retrospectiva y pensemos en todo lo que ha llegado a hacer, esta va a ser de las más significativas por el impacto que va a atravesar el tiempo, eso sí lo creo. Entonces, pues, sí, ¿no? Mínimo en un top 5, ¿cómo ves? Uy, top 5. A ver, Freddy, misma pregunta para ti, ¿eh? O sea, está allá arriba con las grandes Taxi Driver, Goodfellas, El Irlandés, aunque me digan que no, Toro Salvaje, o está ahí en la mitad, a lo mejor con El Aviador, con Casino, con El Lobo de Wall Street, La Edad de la Inocencia, o ya está en un tercer peldaño, como con todo respeto para mi querida Ale Vega, Cabo del Miedo, o a lo mejor Malas Calles, que también sería un poco injusto porque es su primer película, pero bueno, ahí podríamos situarla también, o Bringing Out the Dead. ¿Tú dónde la ubicas? Y también dando partida ahora sí, pues como tal, opiniones de la película, ¿no? O sea, ¿qué te encanta? ¿Qué a lo mejor no te llega a llenar por completo? Pero sí me gustaría también conocer tu opinión en cuanto a su filmografía, ¿en dónde la sitúas, Freddy? Pues mira, voy a sonar un poco hipócrita porque estaba hablando de la gran película que es, pero no es culpa de la película, es culpa de que Scorsese es un gran cineasta. Para mí, yo creo que ni siquiera es top 10 de Scorsese, así. Para mí, lo has mencionado, Taxi Driver, joya, pero Goodfellas está por ahí. A mí me gusta mucho Casino, otra que quizá no está muy bien valorada, pero a mí me encanta, me parece genial, El Rey de la Comedia. Está ahí Toro Salvaje, está ahí El Irlandés, El Aviador, Los Infiltrados, Asesinos de la Luna, Gangs de Nueva York, El Lobo de Wall Street. O sea, mínimo unas 10. Adelante, me parece que sí encontramos sin ningún problema. Y ya, despuesito, escalón abajo, La Última Tentación de Cristo, ahí junto con, para mí, Alice Doesn't Live Here Anymore, o La Edad de la Inocencia, la propia Mean Streets que acabas de mencionar, After Hours, en fin, un peldaño en medio, que siguen siendo buenas películas. Y la Última Tentación de Cristo en verdad es una buena película, porque qué interesante en el resumen o en la historia que contábamos sobre el Via Crucis de Scorsese quedaba claro, una película poco cercana a las cintas que se han hecho sobre Jesús, sobre el tema de la Semana Santa, a pesar de que el tema principal es la crucifixión de Jesucristo y todo lo que pasó en tiempos anteriores y posteriores. Para quien no la ha visto, la premisa hasta cierto momento es lo clásico que sabemos, todo lo que está en la vida de Jesucristo antes del Vía Crucis, pero llega un momento en la película donde alguien se interpone con él y le ofrece otro camino, le ofrece no ser sacrificado en la cruz por toda la humanidad y llevar una vida como un hombre normal y seguir su vida como un hombre normal. Entonces, quizá lo de menos sería si la acepto o no, sino todo lo que viene después, que es brutal, es interesantísimo y nos lleva a ver a un Jesucristo muy humano, que creo que es el gran valor de esta película. Podemos disfrutar de un Willem Dafoe como Jesucristo, con problemas reales, con dudas, que no es perfecto, que no solo está ahí para cumplir milagros, para estar con la gente, no tiene un enfrentamiento, vamos, de entrada de la premisa que le estoy contando, hay un enfrentamiento clarísimo y brutal. O sea, el momento entre morir en la cruz para salvar a toda la humanidad o seguir yo con mi vida normal, con la mujer con la que quiero estar, hacer una familia, tener una vida. Pues eso es algo en lo que quizá todos nos hemos enfrentado en algún momento de la vida, no a esos niveles, ni creo que haya estado en las Ay, manos de cabrón, ya te iba nosotros, a decir yo. ¿no? Defender a la humanidad, pero sí ha habido momentos en donde tienes que valorar tu bienestar personal por encima de decisiones
que afecten a más personas o a un colectivo, que tengan esas repercusiones. En todo momento nos enfrentamos y nos enfrentaremos a esos, y a este nivel, ver a Jesucristo con este dilema, es fantástico la forma en la que lo desarrolla Scorsese. También desde el principio, él sabe que no, si bien sí está respetando incluso la historia bíblica, pues no se lo está tomando tan en serio, y eso le permite tener ciertas libertades que magnifican esta historia. A mi parecer, respondiendo a la pregunta inicial, no es top 10 de Scorsese, pero es una película brutal. No, y es que, a ver, hay que recordar que Martin Scorsese también es, y digo, fue, pero sigue siendo también un hombre de mucha fe, un hombre católico. Hay que recordar que no es simplemente neoyorquino, sino que es italoamericano, o sea, viene de familia italiana. Entonces no es cualquier random que nunca se leyó la Biblia intentando hacer una película sobre Jesucristo. O sea, es alguien que conoce sobre el tema, que conoce sobre la materia, que incluso cree, que tiene fe en ello, y pues que decide aventurarse sobre a lo mejor uno de los cuestionamientos más importantes, ¿no? ¿Qué hubiese sido si Jesús, pues justamente, pues, decide bajar de la cruz con todo el poder que tiene y con todos esos cuestionamientos que siempre se le hacían, ¿no? De si eres tan poderoso, ¿por qué no bajas de la cruz y nos salvas a nosotros? Decían los dos que estaban ahí crucificados junto con él. Pues Pero bueno, ¿cómo se llamaban, Osvaldo? pues Examen cómo se... de catecismo. Es ¿Cómo se pregunta... llamaban los otros dos A ver, haz memoria. rateros que estaban con Jesús en la cruz? Así es, uno No, no era lo busques, no lo- a la derecha de Jesús, estaba Dimas, y a la izquierda estaba Gestas. Gestas. Claro, claro que sí. Ahí se escuchaba el teclado, ¿no? En cuanto, Pero cuanto- sí estás confirmado y todo, ¿no? Porque Sí, eso podría sí. hacer que te quiten tu fe de No, bautismo, tu y, de confirmación, y todo. serví en Pascuas Juveniles y fui monaguillo, mira, aunque nada no más. lo crean, ¿eh? Ahí anduve, dentro de todo. Tampoco de hay todo. mucho que hacer en el fuerte Sinaloa, ¿no? ¿Es eso o el narco? No, ya, silencio, no digamos más. Ya, No digamos más. No, a ver, justamente. Oye, hablando no, rápido, hablando del fuerte Sinaloa, ¿de dónde? Obviamente nace de ahí, pero ¿quién te puso el forteño? Yo tengo mucha curiosidad por eso. no, pues ahí en el trabajo, en la radio, nace de ahí, obviamente. No, sí, pues Pero ahí en una lluvia obligado, de Voy a ideas. presumir que está en la radio. No, a ver, Pero yo no te saqué el dijeron, tema, le ¿tenemos dejé. que ponerte un apodo o tú llegaste con él o alguien te empezó a No, decir y sí, se te quedó? sí se tiene que, o sea, no es que se tenga, pues, pero es más fácil un apodo hacerle una estrategia de marketing, digamos, ¿no? No tanto como una estrategia de marketing, pero pues los locutores por lo general tienen apodos, entonces de ahí, de la necesidad de encontrar uno, pues sale el forteño. Pero bueno, no nos desviemos, mi querido Freddy, no estamos hablando de eso. Pues yo nada más quería que me dijeras dimas y gestas así con agilidad mental. Bueno, había que hacer memoria, Pero sí, o sea, justamente, es que andaba tan encarrilado, mi querido Freddy, me cortas la inspiración, ya no quiero decir nada, ya. Aquí termina Ya el lo traes episodio. escrito, tú dale. Ya, Ya o lo tenía inventa. preparado, inventa, sobre la marcha, Invente, Román, improvisa. invente. Invente, Román, eduque. Sí, bueno, a ver, a mí lo que me encanta de la película es justamente esa tesis, ¿no? Y esa hipótesis al mismo tiempo sobre qué pasaría si Jesús bajara de la cruz. Y como dices tú, la respuesta de si lo va a hacer o no, pues no es tanto lo importante, sino el qué pasaría, ¿no? Porque al final de cuentas sí vemos eso, es la premisa principal, pues, de la película. Pero algo que a mí me saca de onda es cómo de entrada y hasta el momento, ¿no? Hasta la fecha, querida Ale, sigue pasando eso de juzgar un libro por su portada, de juzgar una película incluso antes de que se estrene, antes de que la podamos ver, simplemente por el póster, por la premisa, por el tráiler. Ha pasado con películas recientes y pasó con esta película. ¿A qué me refiero? No vamos a hacer spoiler, pero basta con ver el final de la película para darte cuenta de que no es una película que busque ofender ni a un grupo específico, ¿eh? O sea, lo que les ofende es que lo bajen a terreno humano, pero tanto la decisión final, como el por qué lo hace, como el contexto en sí de la película y de la historia y de la narrativa, pues es meramente lo que incluso los propios religiosos quisieran, ¿no? Entonces es a mí lo que me causa un poquito de conflicto. No ven las películas y ya las juzgan y ya las crucifican incluso, ¿no? Y es algo que sigue pasando hasta en nuestros tiempos, querida Ale.
Es que también, ¿no? Estaba bien fácil porque primero que nada tenían un libro con el cual basarse, es decir, ya tenían la historia pues muy a la mano para decir, oye, es que aquí no me están tratando a mi Mesías como ente sagrado, el ser máximo que es, me lo están aterrizando mucho y pues ya el grito en el cielo, ¿no? Primero que nada, pues por esa parte. Luego, pensemos en el guión que se le dio a Paul Schrader, que ha sido un guionista constante en la carrera de Scorsese y que nunca se toca el corazón de ese hombre, siempre hace como estos guiones muy directos, muy abruptos, muy honestos, incluso un poco bruscos. Entonces, creo que tenían como bien dices, ¿no? No tenían que haber visto la película como para decir, "Ah, ya mi Dios no está siendo tratado como Dios, sino como un ente normal, como una persona con sus errores y con sus dudas. Y pues es que les estamos bajando a su héroe máximo, ¿no? A su Iron Man, a su Superman, no sé. Entonces, pues yo creo que este tipo de gente que es tan recalcitrante, que se ofusca tan fácil, que es tan necia, no va a escuchar razones, ¿sabes? Tú y yo podemos estar aquí platicando hoy de lo que hace Scorsese, de cómo ha traspasado el tiempo a la película, de cómo intenta aterrizar, del propio libro, si tú quieres, de por qué se creó esto y no te van a escuchar, porque no importa, porque ya es blasfemia, porque no puedes tocar algo que es lo más perfecto del planeta. Entonces, no sé, creo que estamos hablándole en este caso a gente obtusa, gente que definitivamente se va a seguir rasgando las vestiduras aunque cambiemos de siglo, aunque cambiemos de Dios, aunque cambiemos de religiones. Y desafortunadamente con ese tipo de personas siempre nos vamos a encontrar. Y te digo, podríamos enumerar un sinfín de cualidades de la película, pero eso creo que está de más con ese tipo de personas. Sí, claro, a ver, estamos hablando desde la trama, obviamente basada en la novela de Nikos Kazantzakis. Estamos hablando de la dualidad entre lo humano y lo divino, son temas que trata también del sacrificio, de la fe, de la redención, de la espiritualidad de Jesús, de la humanidad, de la vulnerabilidad. Están las actuaciones, Willem Dafoe por supuesto, está la banda sonora de Peter Gabriel que mencionábamos también al principio, sobre la recepción, sobre el final, sobre el impacto, es decir, es una película hecha y derecha tanto en sus cualidades meramente cinematográficas como por supuesto ya bien mencionábamos en su impacto en la historia, no solamente cinematográfica. Pero bueno, Freddy, Ale, ¿algo más que les gustaría añadir sobre la película? Así como alguna conclusión, Freddy. Pues coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras y vean Martin Frutas y Scorsese. verduras. Ale Vega, ¿alguna Oye, pero conclusión? espera, Bueno. es que sí me dio risa, y yo también lo dije, cuando dijimos no les vamos a contar el final, pero sí se los vamos a contar. Judas traiciona a Jesús. Uy, güey, pues ¿por qué dices eso si estamos a Uy, punto de la semana? tómala. Cabrón, apenas el viernes va a ser el Via Crucis, güey, y tú andas diciendo eso. Apenas estamos en la Semana Santa y tú andas haciendo spoilers. El Todavía viernes a ni, las 3 llueve. A las todavía 3 ni, va a llover. todavía ni pasa, güey, y tú ya andas diciendo. No, muy Te mal, estoy adelantando el final del viernes. Pues muy mal, güey. Pero yo les voy a hacer otro spoiler. Resucita el domingo, cabrón. Ay, qué Cállate. fuerte. Cállate los ojos, ¿a poco sí? Cállate los Sí, ojos. de verdad, de verdad. Cuando pasa, no me busquen. Estaré en la iglesia. Bueno, Ale, venga, ¿alguna conclusión? Estarás latigueándote. Bueno, No, ya, si nada. tú te quieres Eh, flat. no, nada. Creo que ya se dijo lo que se tenía que decir acerca de las cualidades de la película, sí son bastantes. Quizá mucha gente que no ve este tipo de cintas tal vez no le ha dado chance, entonces aproveche que de verdad, más allá de su tema, es una muy buena hechura. Y ahora que estuvimos platicando de ella, de la oportunidad, yo creo que se la va a pasar bien y creo que puede evaluar el cine de Scorsese desde otro aspecto, desde otras vistas, y vale la pena. Siempre recorrer la filmografía de un director de ese tamaño no tiene pierde. Excelente. Pues bueno, dicho lo anterior, vamos a nuestro tercer acto. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Pues bueno, damas y caballeros, después de desarrollar largo y tendido nuestro segundo acto de este 10º episodio de Cine a 3 Actos, es momento de las recomendaciones de la semana para que usted, que va a estar de vacaciones, que va a tener unos días de descanso si su empresa es buena onda y le dio días libres, por lo menos el viernes y el sábado,
Ya si les dieron el jueves, pues también qué mejor. Pues para que aprovechen, para que vean estas 3 películas disponibles en plataformas de streaming. Desde ya les adelantamos las 3 disponibles en Disney Plus aquí en México, ¿sale? Así que comenzamos contigo, mi querido Freddy, película del 2022, nominada a Óscares. Dinos de qué se trata. Muchas gracias, mi buen Osva. Película que pueden encontrar en Disney Plus. Ya como Movie decidió no patrocinarnos, estábamos buscando nuevas plataformas que estén dispuestas a darnos un poco de dinero. Y vamos ahora con Disney Plus, que si algo les debe sobrar es dinero. Ahí podemos encontrar la película The Banshees of Inisherin o, como la opción en español, Almas en Pena de Inisherin. ¿De qué trata la película? Bueno, es una pareja de amigos. Uno de ellos es Padraig, que interpreta a Colin Farrell, que es un tipo muy noble, muy bondadoso, incluso se podría decir que es bastante inocente en su actuar. Y del otro lado está su amigo Con, quien decide poner fin a la amistad entre estos dos, porque dice que Padraig ya no le llena como amigo, ya no es lo que busca, y que él lo que quiere, más que fomentar las relaciones interpersonales, es hacer algo para trascender en la humanidad, en concreto a través de su música. Entonces dice que le quita el tiempo, que ya no tiene pláticas interesantes, que ya no tiene una conversación que le llame la atención, y abruptamente decide terminar con la relación. Pareciera muy sencillo, pero está cargada de subtramas, de diálogos brutales y de momentos realmente asombrosos. De entrada, todo se desarrolla en medio del contexto de la Guerra Civil Irlandesa, y obviamente estos dos personajes traen esa carga, ¿no? Los dos bandos que hace meses antes de la Guerra Civil estaban peleando juntos por la independencia, codo a codo, ahora se tienen que enfrentar por sus ideales y chocar, naturalmente chocar. Más allá de eso, hay otros dos personajes secundarios, que es el de Kerry Condon y el de Barry Keoghan, que cada uno representa también a los marginados de esta guerra, a los afectados indirectos de esta guerra, y también a aquellos con muchísimo potencial que debido a estos conflictos nunca han podido salir adelante o explotar. Todo esto se desarrolla en esta película. Y siguiendo con el tema principal, es muy interesante cómo la película nos muestra una pues un concepto o una pregunta casi filosófica que nos podría rondar y dar vueltas, e incluso terminándola de ver, no es que busque una respuesta o que busque quién es correcto o quién está bien o quién no está bien. La pregunta se queda ahí para nosotros. ¿Qué es más valioso para un ser humano para que pueda trascender, la razón o los sentimientos? ¿Qué vale más, trascender en tu círculo cercano, donde quizá en algunas generaciones seas olvidado y listo, pero con quienes estuviste, con quienes compartiste, con tus generaciones más cercanas dejaste una huella? ¿O quizás sacrificarlo todo, sacrificar amistades, sacrificar familia, ser considerado como una persona difícil, pero que a través de algo extra, en este caso la música, por ejemplo, pero puede ser el cine, la pintura, la literatura, algo, poder trascender en la humanidad? ¿Qué es más importante? ¿Qué nos hace seres humanos? ¿Qué nos da vida? Bueno, eso nos plantea esta película, que pueden encontrar en Disney Plus, The Banshees of Inisherin. Excelente, excelente. Pues ahí está, nominada, multinominada a los Óscares. Ale Vega, ¿cuál es tu recomendación del día de hoy? ¿Sabes qué? Me pareció como súper padre porque con una que emoción con la que Freddy explicó que qué es más importante para el ser humano. Y justo quería decirle, güey, cuánta devoción. Y mira, el micrófono desconectado. Pero sí vean la ¿Verdad? Qué película que bonito. recomiendo Freddy. Está muy chingona. Pero bueno, yo les traje una película que también, como dijo mi querido Osva, está en Disney Plus. Es una película del año pasado y que de hecho fue una de mis favoritas, de las que tuve en mi top personal, y se llama Kinds of Kindness o Tipos de Gentileza, del director que yo adoro y admiro por siempre y para siempre, que se llama Yorgos Lanthimos. Y la traje específicamente porque hoy hablamos de Willem Dafoe. Hablamos de que él tenía la carga principal de la película, y en esta película que les voy a platicar y que les quiero recomendar, él hace tres papeles porque son tres historias. La primera tiene que ver con un empleado que hace pues básicamente lo que quiere su jefe y que le cumple todos los caprichos para vivir como él quiere, hasta que el jefe le pide que mate a alguien. Y ese jefe es Willem Dafoe, por cierto. Luego está la otra historia de un policía cuya esposa está desaparecida, y cuando vuelve a encontrarla, la esposa pues parece ser que ya apareció, que todo bien, pero pues tiene cosas raras y no es como que la misma persona.
y ahí también obviamente está involucrado Dafoe como el padre de esta persona, de esta mujer. Y la tercera historia es acerca de un culto, que también eso va muy ligado a nuestra película, un culto religioso sexual y donde uno de los líderes es William Dafoe. Entonces, es una película en la que el griego vuelve a sus raíces porque la vuelve a escribir con Eftimis Philippou, que es un co-guionista con el que había trabajado en sus primeras películas y que han hecho grandes historias y hoy, después de haber hecho algunas cosas hollywoodenses, regresa a esas raíces, vuelve a hacer una película incómoda, un tanto desagradable, un tanto burda, también cómica, y creo que eso le añade como ese carisma de su cine, ese encanto que a mí personalmente me enamoró, pero también siento que como que estuvo rara y la gente no la valoró mucho. Ya estaban acostumbrados a ver otras cosas como The Favorite y así. La culera. Y como pues comparada con las otras, tal vez sí. La cosa es justo eso, que le den la oportunidad a tipos de gentileza, porque de verdad sí es incómoda, sí es un poquito tensa, es muy, muy irracional en algunas partes, pero en realidad eso quiere incomodar. Yorgos, le gusta eso. Entonces, denle la oportunidad, disfruten a Willem Dafoe y pues de paso, dense también la maravilla de poder ver a Emma Stone, a Jesse Lemons, a Margaret Qualley, a Hunter Schafer. Hay un gran cast. Entonces disfruta la película, está en Disney Plus, la va a pasar muy bien, vale toda la pena del mundo. ¿Soy yo o como que la película pasó medio desapercibida? Porque según yo la última todavía era Poor Things, ¿eh? Y eso que estuvo en Cannes la Ajá. película. Es que justo, y Jesse Lemons ganó a mejor actor en Cannes por esta, imagínate. Es que justo eso, ese es mi problema, que también salió muy pegada por Things y como que la gente no la ubicó mucho y luego no se parecía nada a lo que había hecho con Poor Things, por esto que les platico de ser una triada de historias y pues me la ningunearon un poquito. Entonces, ahora que ya está en plataformas, por favor, dale ese chance, que no se le vaya a pasar. Ahora sí Excelente. tienen algo Poor Things y Kind of Kindness en lo que se parecen, que es que están culeronas, ¿no? Oye, son ¿Cómo te recomendaciones, atreves? Freddy. Son Ah, es recomendaciones. cierto, a ver, sigue. Respeta, No hay respeta las debate. ¿Cómo No hay te recomendaciones. debate, atreves? se acabó. No hay debate, el que sigue. Así es, ¿eh? Ya Así no de voy a hacer dictador tratos es este contigo, señor. Freddy? ¿Qué? Sí, ya no Sí, voy a ya. hacer tratos contigo. No, 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 no. Una cosa son las recomendaciones y otra cosa son los tratos. No. Son cosas diferentes. Es que hay que Bueno. respetar y no está respetando mi recomendación. Exactamente, exactamente. Pero bueno, yo voy entonces con otra película, por supuesto, disponible en Disney Plus, escrita y dirigida por Taika Waititi, sí, el mismo que dirigió pues, películas como Thor, por ejemplo, Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, pero que al mismo tiempo también dirigió justamente Jojo Rabbit o Entrevista con los vampiros. Entonces, bueno, un director barra escritor barra actor de reparto, pues que ha hecho prácticamente de todo, ¿no? Y basada en el libro Caging Skies de Christine Leunens, nos situamos en la Alemania nazi y seguimos la historia de Jojo, un niño de 10 años cuyo amigo imaginario es justamente Adolf Hitler, interpretado por Taika Waititi. Y bueno, Jojo es un pequeño que obviamente estamos ambientado en la Alemania nazi, quien idolatra el nazismo, quien idolatra a Adolf Hitler, no por nada lo tiene de amigo imaginario, hasta que descubre que su madre, interpretada por Scarlett Johansson, esconde en su casa a Elsa, una niña judía, la que pues justamente lleva a cuestionar a Jojo sobre sus creencias, sobre si lo que está haciendo, sobre a quién y a qué idolatra es lo correcto, o si en realidad pues no tienen que ver ni las religiones, ni las procedencias, ni absolutamente nada, simplemente todos somos hermanos e hijos de Dios. Todos somos humanos, ¿no? Siguiendo el tema de la última tentación de Cristo. Pero bueno, de eso trata esta película, multinominada también en los Óscares en un año como fue el 2019, que cabe destacar que fue uno de los años más impresionantes en los Oscars. Estuvo por ahí Parasite, estuvo por ahí la propia El Irlandés, estuvo por ahí Once Upon a Time in Hollywood. Bueno, estuvo nominada a Mejor Película, estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición. Es una película que combina sátira, combina drama, es una comedia dramática obviamente y pues de esa manera aprovecha, ¿no? Para explorar el fanatismo en los niños, la inocencia, el amor, la humanidad,
critica el odio, critica la propaganda política, mientras al mismo tiempo, ¿no?, utiliza el personaje de Jojo y a su entorno, al personaje de esta niña judía, el personaje de su madre también, como para hacerlo crecer a él en persona, en sus creencias y en la propia ideología política, ¿no? Entonces es una película comfort y al mismo tiempo no, porque sí pasan cosas que pueden hacerte sacar una que otra lágrima, pero al mismo tiempo creo que estamos ante una película que la puedes ver y la pasas bien, ¿no? Tanto por el final como por supuesto gran parte de su duración. Es una película que no llega incluso ni a las 2 horas, es divertida, es ligera, es comedia, tiene a personajes entrañables como también el personaje del amigo de Jojo, que ahorita mismo creo que es el personaje era Yorkie, interpretado por Archie Yates. Entonces hay un gran cast, ¿no? Sam Rockwell, está Taika Waititi, Thomasin McKenzie, Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson y otros también ahí como personajes secundarios. La encuentran en Disney Plus. Sé que a Freddy y Ale creo que les gustó más que a mí, y eso que yo le estoy recomendando, pero bueno, la ves en retrospectiva, ya no la ves en competencia con esas otras grandes películas que tuvo el 2019 y ya la puedes apreciar un poquito más. Pero bueno, esa es mi recomendación, y sin dar paso al debate porque Freddy se mete, aquí terminan nuestros 3 actos y aprovechamos también por supuesto para despedir, damas y caballeros, nuestro 10º episodio de esta primera temporada de Cine a 3 actos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, por acompañarnos en esta total odisea en el espacio que ha sido este podcast, y sobre todo este episodio también, pues que ha sido tanto historia, opiniones, críticas, recomendaciones, debates ininterrumpidos y bueno, de todo un poquito. Ale Vega, muchísimas gracias por acompañarnos, tus redes sociales y algo que te gustaría mencionar ya como la despedida del episodio. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Osvaldo Alforteño Escalante, que luego nos platicarás porque te dicen además Edgar y no te dicen Osvaldo. Tienes como 2 personalidades. Así son 2 personalidades, tú lo dijiste. A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Pat Gretel. Y nada, pues me dio mucho gusto estar con ustedes una semana más. Me encanta que tengamos esta consistencia y esta constancia. Y sobre todo agradecerle al señor Montes por otra vez la chamba que se avienta, porque de verdad usted no lo ve, pero Osvaldo y yo nomás aquí estamos pasando el rato, pero el señor trabaja un chingo. Entonces, muchas gracias, estimado Freddy, por el trabajo de hoy. De verdad te salió muy chingón. Y antes de que digan, como debe de ser, ¿no? Como establecimos los roles. Así que Freddy, así es, muchísimas gracias. La verdad te extrañamos este episodio, el episodio anterior, y ya te queríamos tener de vuelta aquí. Pero no te creas tanto, ¿ok? No se te suban los egos. Pero bueno, gracias Freddy. Tus redes. Sí, ya se subieron. Ni modo, demasiado tarde se me subieron desde el primer minuto del primer episodio. Pero, pues, muchas gracias, señoritos, por participar de esto. Ya lo dije en el episodio de la historia del cine. Ningún guión funcionaría sin su apoyo, sin sus palabras, sin su voz, sin todo lo que le otorgan a estos episodios. A mí me pueden encontrar en @FreddyMontes en Twitter, @MXCinéfilos. 2 anuncios parroquiales rapidísimo, aunque se enoje el señor productor por los tiempos. Uno, si a usted le gusta el fútbol, ya anunció el presidente de la FIFA más honesto de la historia que si el León no va al Mundial de Clubes, será el partido entre Los Ángeles FC y el América. Entonces, a un partidito del América de ir al Mundial de Clubes. Claro, porque ni siquiera es el mejor rankeado de la CONCACAF ahorita mismo. Pero bueno, hagan lo que quieran. Es el mejor rankeado de la FIFA. Y si compramos a la FIFA, ¿qué tiene? Para eso es el dinero. Bueno. No es. Nada más está hablando de envidia el señor porque claramente no tiene lana. Claramente estoy hablando desde la envidia. ¿Cuál es su segundo aviso parroquial, Freddy? Mi segundo aviso parroquial es que, aunque estemos hablando de cine, no podemos dejar pasar algo tan importante como que se nos murió Mario Vargas Llosa. Ahí lo sacaron en el chat del cine y sí. Saludos porque además, Carlitos. No, es que además tuvo su participación en el cine, ahí donde lo ves, dirigió una película adaptación de su propio libro, y que incluso cuando hicieron una muestra de su cine y la exhibieron, él dijo pues que no era buen director y que qué pena por lo que estaban a punto de ver porque le salió horrible. O sea que si a alguien le gustaba no entendía por qué,
y dijo que ahí se dio cuenta de que cineasta nunca iba a poder ser, pero tiene por ahí otras películas, Los Cachorros de Jorge Fons, película mexicana, también su libro de La Fiesta del Chivo, lo llevaron al cine en 2006, entonces pues se nos fue Mario Vargas Llosa, un libertario auténticamente que también tuvo su participación en el cine y había que mencionarlo. Eso es todo. Excelente, pues muchísimas gracias y que descanse en paz. Por mi parte, bueno, agradecerles por supuesto de su atención. Recuerden seguir Cine a Tres Actos en Twitter, Instagram. También por supuesto escucharnos en las distintas plataformas como Spotify, como Apple Podcast, como YouTube y como... Había otra, ¿no? ¿Cuál era la otra, Freddy? La nueva que agregamos, ¿cuál era? Chinteguas. La de Amazon. De Music. Amazon Music, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos ahí y en lo personal en @osbaesk. Y como dijo Dorothy, como dijo Judy Garland en El Mago de Oz, Toto, me parece que ya no estamos en Kansas. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Bye. Gracias por acompañarnos en Cine a Tres Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @cineatresactos.